estas proposiciones, nos habíamos quedado prácticamente en, ok, nos habíamos quedado prácticamente en esta parte de que habíamos dicho que las proposiciones, ¿sí? Iban a estar, las íbamos a poner nosotros o iban a ser simples y sencillas, ¿no? Habíamos dicho que ustedes iban a hacer 10 proposiciones simples o atómicas, como aquí se le llama. Entonces, esa parte ya la habíamos visto. Empezaron a decir algunos ejemplos de todo esto, ¿no? Entonces, acuérdense que estas proposiciones o este ejercicio lo tienen que poner ir haciendo en Word, ¿sí? Para que me suban ya todos los ejercicios al final, ¿ok? Para que no haya evidencia de estos ejercicios generales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ténganlos en cuenta. Y ahorita lo que vamos a estar viendo algunas proposiciones compuestas, como dice aquí, o moleculares, ¿sí? Que son aquellas que están estructuradas por dos o más proposiciones simples y que están unidas por lo que son operadores lógicos. Aquí ya vamos a empezar a utilizar lo que son estos operadores, ¿sí? Vamos a estar utilizando, por ejemplo, esta tilde, ¿sí? Que es de negación, ¿sí? Entonces, si cuando veamos una tilde antes de una letra, pues entonces vamos a estar negando, o ante todo en paréntesis, vamos a negar todo, ¿no? ¿Sí? Porque dice, o significa no P, o no es cierto que P, ¿sí? Así puede estar, o así significaría esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo negaríamos? Es negación, P, o tilde, P, ¿ok? En este caso tenemos una como B invertida, ¿sí? Esta es de conjunción, sería de I, es cuando veríamos la I, entonces P, I, Q, entonces lo pondríamos de esta forma, significaría en la cuestión de lógica proposicional o de la álgebra proposicional, es la letra I, o se sustituye. En este caso, disyunción es como una B, es lo contrario a la I, entonces sería con O, ¿sí? Una disyunción es una O, entonces así se representaría P, O, Q, ¿ok? Y si se llama implicación, la implicación es que dice entonces, o sí, entonces, si es esto, entonces sucede esto. Es una flecha o doble, un igual más un signo de mayor, significa implicación. Entonces, P, si P, entonces Q, ¿no? Y doble implicación es con las dos flechas hacia izquierda y derecha, que significa P, sí, y solo si Q, ¿no? Entonces, aquí es, esto es si se hace o si no se hace, ¿no? Entonces, esta tablita es la que ustedes se tienen que también aprender de memoria. ¿Por qué? Porque en el álgebra, aquí en el álgebra, esto va a ser pues prácticamente el pan de cada día, ¿no? ¿Sí? Siempre vamos a tener que simplificar lo que son las proposiciones, las tenemos que hacer más sencillas, o o si están compuestas, pues tenemos que también escribirlas, a escribir el álgebra relacional dentro de lo que es los enunciados o dentro de todo el párrafo, ¿no? Ya que al final nos va a arrojar nada más una verdad o un falso, ¿sí? Un verdadero o un falso. Entonces, pero ¿cómo se va a poner todo esto? ¿O cómo vamos a determinar esta parte? ¿Sí? ¿Cómo vamos a irle poniendo si es negación, conjunción y todo esto? Pues bien, nosotros lo que vamos a hacer es de que vamos a tener estos enunciados, ¿no? Vamos a tener el enunciado en el que dice Pitágoras era griego y geómetra, ¿no? El sentido de la calle es hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Si salgo tarde, entonces no visitaré a la abuela. O iré al cine, sí, y solo si tú pagas las palomitas, ¿no?
o ir al cine si tú pagas solo, si tú pagas las palomitas. Estos enunciados, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos enunciados? Los tenemos nosotros que dividir, por así decirlo, o los tenemos que particionar en partes que sean en proposiciones más simples, ¿sí? Para que después ya veamos algo más compuesto. Aquí lo que tratamos de ver es de que nunca vean el problema como un todo, ¿sí? O sea, no vayan a ver, por ejemplo, si hay un párrafo de 3 líneas y tenemos que llegar a la verdad, por decirlo así, o si es falso o verdadero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo único que tenemos que hacer es ir dividiendo ese párrafo, ¿sí? Si ustedes lo ven como un todo, van a decir, híjoles, pues no sé si es verdadero o falso o qué onda, ¿no? Pero si van dividiendo ese párrafo en proposiciones más sencillas, van determinando esas proposiciones más sencillas, para ustedes se les va a hacer más fácil llegar a lo que es una verdad o un falso, ¿no? Entonces, estas vamos a empezar a hacer el análisis de estas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes dirán, Pitágoras era griego y geómetra. ¿Cómo ustedes pondrían ese enunciado? ¿Alguien? Alguien que por allá diga algo, ¿qué opina? ¿Cómo lo dividiríamos? ¿Sin miedo? ¿Puedes repetir la oración? Sí, Pitágoras era griego y geómetra. ¿Sí les compartí? ¿Sí están viendo Sí, las diapositivas? ¿Mande? sí se ve. Sí, ok, sería esta primera. Pitágoras era, lo voy a remarcar un poquito, vamos a estar aquí primero. Pitágoras era griego y geómetra. Lo que ustedes me digan, no importa, no hemos entrado de fondo, así que nada más quiero saber qué opinan ustedes y cómo dividiríamos ese enunciado. ¿Cómo lo harían? Pitágoras era griego, Q y geómetra. Pitágoras era griego y geómetra. Y geometra, ¿no? O sea, allá tenemos eh, dos, ¿no? O sea, los dos enunciados los tendríamos que estar dividiendo, ¿no? ¿Por qué? Muy bien, gracias, Alan, ¿verdad? Ok, gracias, Alan. Bien, así como dice Alan, aquí tendríamos que dividir, bueno, Pitágoras era griego y aquí teníamos una conjunción, sí, donde estamos, ¿cómo se llama? Ya se me fue la idea, era conjunción, donde estamos teniendo de que Pitágoras era griego, pero también estamos diciendo que Pitágoras era geómetra, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos, ¿sí? Ahora bien, ya los tenemos que dividir en ese sentido. Ahora, el segundo que dice, ¿el sentido de la calle es hacia el norte o es hacia el sur? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo lo dividirían? Es el sentido de la calle es hacia el norte, la disyunción, que Uh-huh. es el O, hacia el sur. Ok, perfecto. Entonces, ahí ya tendríamos ya nuestros dos operadores. Sí, nuestras dos proposiciones. Ya estamos identificando, o ustedes ya empiezan a identificar que este es un enunciado, este es un operador y este es otro enunciado que viene siendo otra proposición. ¿Ok? Entonces, ya veo que van ustedes analizando esa parte. Esos así quedarían, ¿sí? En este caso, por ejemplo, Pitágoras era griego y geómetra, ¿no? Aquí, ¿qué estamos poniendo? Con la letra P estamos poniendo la primera proposición, que Pitágoras era griego. Con la letra Q estamos viendo que Pitágoras era geómetra, ¿sí?
¿Cómo lo vamos? Como ya dijimos y ya estamos variabilizando la letra P y la letra Q, ¿sí? En los enunciados, ahora sí podemos formar de manera algebraica lo que es el enunciado en forma algebraica. Ahora, P y Q, así lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué va a decir esta P y Q o esta conjunción? Nos va a decir, bueno, que Pitágoras era griego y geómetra, ¿no? O Pitágoras era geómetra nada más, ¿no? Para no solo poner una sola palabra. Lo mismo va a ser con el sentido de la calle es hacia el norte, ya vimos que tenemos nuestra disyunción, o el sur, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos delimitando y también lo estamos poniendo en otra letra, ¿sí? En P y Q. Acuérdense que como ya estamos hablando de otro, podemos utilizar la variable. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, P, ya dijimos que es una oración o es una proposición, el sentido de la calle es hacia el norte, ¿sí? Porque está diciendo está diciendo qué es lo que está haciendo, ¿no? Y Q, pues también dice el sentido de la calle es hacia el sur. Entonces, aquí ya estamos poniendo la disyunción, ¿no? Que puede ser una u otra, ¿no? Lo mismo va a pasar con los otros enunciados, ¿sí? Los otros enunciados, aquí los tenemos. Aquí, si se dan cuenta, ¿qué es lo que está pasando? Si salgo tarde, coma, entonces no visitaré a la abuela, ¿sí? Aquí ya estamos utilizando dos operadores, ¿sí? La de disyunción y la de negación. Oye, permítame un segundito. Sí, disculpen. Entonces, así la vamos a estar utilizando. Lo que es las oraciones, o en este caso en esta que estamos negando también, ¿sí? La vamos a utilizar. Dense cuenta que aquí ya estamos manejando dos operadores, ¿sí? Estamos utilizando esta, ¿sí? Que es la de entonces, en este caso, y la de negación, ¿sí? Estas dos. Aquí, ¿cómo lo estamos poniendo? Bueno, si salgo tarde, entonces es una oración, ¿sí? Aquí la tenemos. Entonces, sería esta ya se me fue el nombre, es la de implicación. La de implicación y con la de negación, entonces vamos a decir, entonces sería la implicación, no sería la negación que tenemos aquí, y ya visitaré a la abuela, sería la otra proposición, ¿no? Entonces, visitaré a la abuela, ya la tenemos como Q, y así lo vamos a representar de manera algebraica o lógica proposicional, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener. Lo mismo va a ser con iré al cine, sí y solo sí, tú pagas, ¿no? Las palomitas. El sí y solo sí, que es esta parte, es el símbolo ay, se me van de doble implicación, perdón, de doble implicación. Y ya vamos dividiendo las proposiciones. Si se dan cuenta, son siempre proposiciones simples, ¿sí? Son proposiciones simples las que estamos utilizando. Y estamos dividiendo ya lo que es el enunciado en pequeños enunciados, ¿ok? Que eso nos van a ayudar a que pues sea más fácil de comprender, ¿no? No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Ninguno, profe. Perfecto. Cuando sea para poner el de las dos palomitas, el de tiene que, en la oración tiene que haber un sí, solo sí.
tipo condición en la oración. O sea, aquí. Sí, esa. Sí puede. Ahorita vamos a ver cómo, qué estructuras podemos utilizar. No es solo sí y solo sí. Un poquito más adelante vamos a ver qué otros enunciados pudiéramos nosotros tomar en esta parte, ¿sí? Porque, por ejemplo, también las comas, si el enunciado no tiene nada más, una coma pudiera definir también que allá hace parte una proposición, ¿sí? Y más adelante lo vamos a ver ya con cada una de estas de manera individual. Aquí lo único que estamos demostrando es de cómo se pueden utilizar estas proposiciones, ¿ok? Y ahorita en un momento más vamos a ver qué valores va a tener cada proposición, cada operador lógico, ¿sí? De falso o verdadero. Entonces también allá vamos a poder ver qué frases o qué palabras son las que nos van a decir o que nos acercarían o nos dan un ejemplo de qué palabras son las que se acercan mucho al operador lógico que vamos a utilizar. No solo es esa, ¿no? Entonces, qué bueno que lo dices, Alan, porque sí, no solo va en esa situación, ¿no? Podemos tener otras, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en un momento más. Si no alcanzamos en esta clase, lo vamos a ver en la siguiente. ¿Dale? Ahorita lo que quiero es que se enfoquen tantito en cómo vamos a estar dividiendo estas proposiciones. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí ya queda claro bien cómo es que estamos dividiendo y cómo es que estamos usando lo que son estas proposiciones y qué operadores vamos a estar utilizando, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, aquí hay otros en donde parece nada y es lo que yo les estaba diciendo. Por ejemplo, si estudio, triunfaré en la vida, ¿sí? Aquí dice que esta es una proposición simple o parece ser, pero como tiene dos verbos, tiene lo que es estudiar y triunfar, entonces indica que ya tiene más de una proposición simple. Hasta eso hay que darnos cuenta en los verbos, ¿sí? Entonces, hay que descomponer esta proposición o se trata de una proposición compuesta, ¿sí? En este caso, implica que la coma, ¿sí? Está implícito el entonces, ¿sí? Y se puede expresar como esa manera. A lo mejor lo que yo les decía, la coma, ¿no? Dice, si estudio, coma, entonces triunfaré en la vida. Eso arriba dice, si estudio, aquí arriba dice, si estudio, triunfaré en la vida. Entonces, aquí está implícito que estaría el entonces. Si se dan cuenta que hay el entonces y aquí no. Entonces, ¿qué significa? Prácticamente que la coma y tiene dos verbos, el triunfaré y el estudio, entonces se divide en dos proposiciones, ¿no? Entonces, no hay que, sí nos cuesta un poco de trabajo, no les voy a mentir, hasta a mí a veces me cuesta un poco de trabajo porque pues en la vida cotidiana lo vemos normal, ¿no? O sea, no estamos, bueno, es un sí, un no, o es una proposición simple o compuesta, o no nos vamos en la calle haciendo todo eso, ¿no? Lo que sí es de que aquí en estas partes, pues sí tenemos que ser muy meticulosos al hacer el análisis de los enunciados, de los párrafos que estamos, pues valga la redundancia, pues analizando, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que ser muy meticulosos y como lo que decía Alan, ¿no? ¿Cómo vamos a ir viendo? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo en el entonces. Aquí tendríamos que utilizar a lo mejor una implicación para poderla utilizar, ¿no? Entonces, así nos vamos a ir topando con más párrafos, ¿no? Ahorita, ¿qué es lo que les van a hacer? Van a hacer un pequeño ejercicio en el que ustedes le van a tener que poner lo que son cómo lo dividirían en las proposiciones y qué operador lógico ustedes le pondrían, ¿ok? En este caso son 5 ejercicios. Vamos a dar unos 5 minutos, son 7:33. Vamos a dar unos 5 minutos a que ustedes, ¿cómo se llama? Lo puedan desarrollar.
¿Sale? Bien. ¿Cómo les quedó? ¿Quién me puede decir el primero? ¿Cómo les quedó? En la primera, yo puse P
igual a mayor que la Q. Si llueve, entonces me mojo. Ok, entonces ahí ya dividiste, ¿no? Si llueve es una proposición y me mojo es otra, ¿no? Sí, profe, ¿Y y me quedó eso. cómo? Y me quedó eso, P igual a mayor que Q. Ok, perfecto, sí, está bien. Entonces ahí ya tendríamos de que dos proposiciones, el si llueve y el me mojo, ¿no? Entonces, él entonces ya sería la implicación que es con el mayor que, ¿no? ¿Sí? El siguiente, ¿quién me dice el siguiente? Yo. Ok, P, los meteorólogos. Q se equivoca y sería PBQ. P, B, Q. Sí, Ok, ahí podríamos, allá estamos utilizando dos proposiciones, aunque en este caso también aquí es una buena opción utilizar lo siguiente. Aquí yo también veo otra opción. Esto también es bueno que esté surgiendo, ¿sí? Porque su compañero dice, los meteorólogos los separó y puso, se equivocan, lo puso en otra proposición. ¿Sí? Aquí él visualizó estos dos como proposiciones, pero estaría un poco mejor, ¿sí? Yo lo veo de esta siguiente forma, en el que los meteorólogos se equivocan y lo que pondríamos allá es una negación P, ¿no? O sea, la oración sería de P, los meteoros se equivocan, entonces ponerle tilde de negación. Entonces, ya sería al final negación P. No sé si me expliqué. Es decir, que yo tendría aquí, por decirlo así, P, ¿sí? Y ya pondría yo lo que son los meteorólogos, ¿no? Aquí sería. Entonces yo ya pondría negación de P, ¿no? Acuérdense que esto es como las matemáticas. Pudiéramos tener de un enunciado o de una forma varios resultados, ¿ok? Entonces, lo que se me hace interesante, pues de esta parte, es lo que dice su compañero, cómo lo manejó, ¿no? Que son como dos proposiciones, ¿no? ¿Sí? La siguiente, ¿quién me dice la siguiente? Yo, profe. ¿Ok? Iré al cine si y solo si no llueve. Esa es una. Y la otra sería y no hace frío. Y no hace frío. Yo ahí puse P, el signo de implicación, luego el signo de conjunción, Q. Porque dice si no llueve, ¿no? Aquí hay ajá, sí, gracias, muchas gracias, Ros. Utilizaste dos, ¿no? Aquí iré al cine y ya tenemos lo que son las dos conjunciones, ¿no? O sea, sí y solo sí, que viene siendo una implicación doble, pero ahí estamos diciendo no llueve y no hace frío, ¿sí? Entonces, allá tendríamos que tener prácticamente lo que son tres proposiciones y en cada una, pues bueno, ponerle lo que es no, perdón, son dos, para ponerle lo que son la negación. En el que llueve o hace frío, serían dos, y el ir al cine, bueno, perdón, son tres, ¿no? ¿Por qué? Porque la afirmación es de que solo va a ir al cine en dado caso de que no llueva y no hace frío, ¿no? La siguiente, el 4, ¿quién la hizo? ¿Quién dice yo? Eh, yo lo dividí en el frijol es amarillo, la P, la Q, el frijol es negro, Uh-huh, o es negro. Después lo puse como P, la V, que es la flechita hacia abajo, y la Q. uh-huh. Perfecto. Sí, porque ahí estamos diciendo si el frijol es amarillo o
negro, ¿no? O el frijol es negro, ¿no? Entonces, ahí ya lo dividiríamos en dos, ¿no? Muy bien. El siguiente, Miss Universo es atractiva e inteligente. ¿Quién lo hizo? ¿Quién dice yo? Ese está igual. Pues en esta, yo igual lo dividí. Mis Universo es atractiva, Mis Universo es inteligente. Y puse P, la flechita hacia arriba, y Q. P y Q. ¿Ok? Sí. Acuérdense, aquí ya estamos viendo también otra forma, que la E, acuérdense que en este caso, esta E viene a sustituir la I. ¿Por qué se sustituye la E por la I? ¿Por qué no podemos poner I inteligente? ¿No? La oración siempre va a estar acorde a la gramática, ¿no? Entonces, en este caso, como la E viene siendo que puede ser atractiva e inteligente, o sea que cumple con las dos, que es atractiva y, valga la redundancia, inteligente, ¿no? Entonces, aquí por eso se utiliza el operador de I, de conjunción, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo como si fuera una I, ¿ok? Entonces, hasta ahorita ya voy viendo que le van captando cómo hacer la división y cómo hacerle utilizar estos operadores, ¿no? Bueno, vamos a estar viendo que los operadores, como nos dice aquí, ¿qué son? Pues son símbolos que permiten decidir y que toman valores de verdad. Eso ya se los he venido comentando poco a poco, ¿sí? Y que un valor de verdad de una proposición simple puede ser falso o verdadero. Solo esas dos puede tener. Y estos operadores, los únicos operadores que se pueden utilizar en estas proposiciones son la negación o la doble negación. En este caso, la negación va a tener estos dos posibles valores, nada más. El valor de verdadero en una proposición ya compuesta, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de compuestas, proposiciones compuestas, y aquí de proposiciones simples. Ya las proposiciones compuestas pueden tener más valores, ¿sí? Que dice ya que es verdadero o falso y depende de los valores de verdad, ¿sí? De las proposiciones simples que la estructuran y las cuales están combinadas por estos operadores lógicos. ¿Qué quiere decir esto? Que una proposición simple siempre va a ser falso o verdadero, no hay de otra, ¿no? Y una proposición compuesta, ¿qué nos indica? Que la unión de las dos, de las dos proposiciones de falso o verdadero, las tenemos que analizar y ya nos va a dar una tabla de verdad, si es falso o es verdadero, ¿no? Depende de dos o más valores o tablas de verdad, ¿no? ¿Sí? Entonces, entonces así es, ¿cómo se llama? Así está, ¿no? Profe, ¿Sí? Dime. que Alejandra le va a estar comentando en el chat sus respuestas. Ah, ok, es que como estoy en el otro, a ver. Ah, bueno, Suemi, ¿no? Alejandra, Miss Universo es atractiva y la Q, Miss Universo es inteligente. Ah, ok, perfecto, Suemi. Como ya lo analizamos, ¿no? O voy a estar más al pendiente de ¿cómo se llama? Del chat, ¿no? ¿Sí? A ver. Ajá. Entonces, bien. A ver, dame un segundo. Ok. Entonces, vamos a seguir analizando. Ahora, lo que yo les comentaba era de que en estas proposiciones, ¿sí? Nos va a dar siempre las compuestas van a estar por más de uno, ¿sí? Por una verdad. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a utilizar? Va a ser de la siguiente forma. Vamos a empezar ahorita ya a ver qué resultados nos van a dar estas tablas de verdad, ¿sí?
Con lo que es la negación, pues no vamos a tener ningún problema. Acuérdense que como es una proposición simple, pues la negación va a tener solo dos valores, o verdad o falso. Si la proposición es verdadera, pues solo nos va a dar la B, y ya si nos pone la F, pues sería falso. Pero si ya le ponemos la negación, ¿sí? La tilde esta de negación, entonces ahora va a ser falso, ¿sí? Con la tilde, y verdadero con la tilde, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que sin la tilde va a ser verdadero o falso, puede tener estos dos valores, y con la tilde va a ser lo contrario, va a ser falso o verdadero, ¿no? Y solo son cualquiera de esos dos valores, no pueden tener los dos, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿sí? Es el siguiente, es como lo vemos aquí. El acusado dice la verdad, ese es el enunciado, ¿sí? O esa es la proposición. Y está en verdadero, ¿sí? Porque dice el acusado dice la verdad. En falso, ¿cómo sería? Bueno, pues ya le estamos poniendo la tilde, ¿sí? Y la P. Dice, el acusado no dice la verdad. Ahí ya está cambiando el resultado de lo que es la tilde, entonces por eso, por eso no, ¿cómo se llama? Por eso habría que ponerle de esa forma, ¿sí? A ver. Entonces, así lo vamos a utilizar. Dice que en este caso, la negación de P también puede traducirse como no es cierto que el acusado dice la verdad, o es falso que el acusado dice la verdad, ¿no? Aquí ya estamos haciendo esa negación, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda con esto? ¿No? Perfecto. Ok. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces pasa que tenemos una doble negación. ¿Qué es lo que nos pasa cuando tenemos una doble negación? Regresamos al punto inicial, ¿ok? Como lo marca aquí. Dice que la doble negación es la de cualquier proposición es falsa, entonces cuando se vuelve a negar será nuevamente verdadera, o en caso contrario, si la negación de una proposición es falsa, de una proposición falsa es verdadera, al volverse a negar de esta manera, pues será falso. Aquí tenemos que es verdadero, ¿sí? La proposición, la negación sería, si aquí era verdadero, aquí era falso. Y aquí, como tenemos la doble negación, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues estamos como que suprimiendo las dos negaciones. Primero estás diciendo, el acusado dice la verdad, luego estamos poniendo que el acusado no dice la verdad, pero luego estamos diciendo que si el acusado siempre sí dice la verdad, ¿no? Entonces, se vuelve verdadero. Como que estas dos negaciones se nulifican, se anulan, y llegamos al sentido inicial, que es el valor, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo mismo va a ser con el falso. Si es falso al inicio, pues la negación va a ser verdadero y la doble negación va a ser falsa, ¿ok? Entonces, un ejemplo de esto es que algunas de las formas de la doble negación utilizan estos criterios. Estos son los enunciados que yo les estaba comentando. Fíjense, dice que algunas formas de la doble negación son, no es cierto que no, esa es una, ¿sí? Para decir que que lo estamos negando dos veces, o no ocurre que no, lo estamos negando también dos veces, porque estamos, no ocurre y otra vez no al final. No es falso que, ¿sí? No es cierto que no ocurre que, ¿sí? Y no es cierto que jamás, que no es cierto que jamás. Entonces, ese tipo de enunciados nos dan un ejemplo, nos dan un ejemplo de cómo son estas proposiciones o cómo las podemos utilizar. Regresando al enunciado de el acusado dice la verdad, aquí lo tenemos en verdadero, porque dice que el acusado dice la verdad. Si lo negamos, ¿sí? Como está acá, entonces ya cambia, ¿sí? Ya este enunciado dice, el acusado no dice la verdad, ¿sí? Y si lo ponemos en doble disyuntiva o en doble,
negación, más bien es doble negación o disyuntiva, entonces no es cierto que el acusado no dice la verdad, ¿no? Entonces, ya fíjense cómo de una oración sencilla, pues ya estamos pasando a una oración que al final nos puede decir o podemos pensar que es una proposición compuesta, ¿no? Ya no es una proposición simple, cuando realmente es una proposición simple, perdón, ¿vale? Entonces, esos son los detallitos que debemos de tomar en cuenta, ¿ok? ¿Hasta ahorita alguna duda con la negación y doble negación? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar con la otra. La otra es la conjunción o el y. En este caso, la conjunción se representa con el, ¿cómo se llama? La B invertida, por decirlo así, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a decir? Que si P y Q representan dos proposiciones simples, entonces la proposición compuesta P y Q solo será verdadera cuando las dos proposiciones lo sean, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que si las dos proposiciones son verdaderas, ¿sí? P es verdadero y Q es verdadero, entonces todo el enunciado será verdadero, ¿ok? Algunas formas de conjunción son y, cuando vean y, pues ya por default vamos a ver que es una conjunción, pero también si vemos además de, lo vamos a tomar como una conjunción, también lo vamos a tomar como una conjunción, así como, pero, entre muchas otras cosas, ¿sí? Este enunciado de entre otras muchas cosas, también lo vamos a tomar como proposición, ¿sí? Entonces, eso es la forma en la que lo vamos a utilizar. Algo muy importante es que la conjunción, esta conjunción es conmutativa. ¿Qué quiero decir con conmutativa? Que no importa cómo la pongamos, que vaya, si va P y luego Q, o va primero Q y P, ¿sí? Es decir que no hay ningún problema en esos dos, ¿no? ¿Sí? Como lo pongamos va a estar correcto, ¿sí? Ahora, ¿qué valores de verdad va a tener la conjunción? Aquí ya lo empezamos como que, o ya se empieza a complicar un poquito más, porque ya son dos proposiciones simples las que estamos nosotros utilizando, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que decir, ¿cómo se llama? ¿Cómo las vamos a llevar, no? Dice aquí que la tabla de verdad, cuando es verdadero y verdadero, entonces nos va a dar, es el único valor verdadero que nos va a dar. Cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Cuando una sea verdadera y una falsa, cuando una sea falsa, por una que sea falsa, ¿sí? Los demás van a ser falsas. ¿Por qué tengo esta tabla de verdad aquí? Va a ser falso, verdadero y falso. Va a ser falso. A ver, permíteme tantito. Permíteme tantito. Ajá, disculpen tantito. Entonces, si nosotros tenemos falso y verdadero, entonces nos va a dar falso, ¿sí? Y lógicamente, si falso y falso, pues nos va a dar falso. Y todo porque es el y, ¿ok? Entonces, el acusado es pobre, el acusado es honesto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar? Ya lo tenemos en P y Q. Entonces, nuestra conjunción sería P y Q. Entonces, ¿qué es lo que ya nos diría? El acusado es pobre, pero honesto, ¿ok? Entonces, así ya nosotros vamos a tener este enunciado y ya vamos a poder evaluar, ¿no? El acusado es pobre, pues sería, aquí pudiera ser que sí es pobre, pudiera ser verdadero, pero honesto, puede ser que sí sea honesto porque ya lo están diciendo. Entonces, nuestra oración, esta oración va a ser verdadera, la vamos a encontrar verdadera. Pero si nos dicen el acusado es pobre y nosotros vemos que no es verdadero, entonces va a ser falso.
porque puede que el acusado sí tenga dinero, pero es honesto, eso sí es verdad, entonces nos va a dar la oración final falso, ¿ok? Y todo, como les comento, siempre vamos a llegar a tratar de llegar a esta parte, ¿sí? A el análisis de que si la oración completa es verdadera o es falsa, ¿ok? Y aquí hay un pequeño ejemplo, otro pequeño ejemplo en donde dice, el helio es más liviano que el aire, el helio es explosivo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una unión, una conjunción en donde dice el helio es más liviano que el aire y es explosivo, ¿sí? Entonces, aquí ya tendríamos que ver si es verdad que el helio es más liviano que el aire o bueno, y que también sea explosivo, ¿no? ¿Sí? O que el helio es explosivo. Entonces, uniendo esas dos, nosotros ya tenemos nuestro resultado si va a ser falso o va a ser verdadero, ¿ok? No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, algún comentario. Ya van a dar las 8 para dejarlo hasta aquí, ¿sí? Y, y que vayan ustedes, bueno, que vayan viendo cómo se van formando estos enunciados, ¿no? ¿Sí? Estas conjunciones o cómo vamos a ir analizando todos esos. Todavía nos faltan algunas otras. Nos faltan, por ejemplo, las que son de disyunción, la de implicación, la de doble implicación, y así sucesivamente que vamos a ir analizando, ¿ok? Pero la idea es de que ya ustedes vayan viendo cómo son estas tablas de verdad y a qué valor debemos de llegar al final, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Ninguna, profe. ¿No? ¿Todo bien? Creo que no les he puesto bueno, sí, ya les puse los apuntes en los apuntes de la unidad 2, ¿sí? También están los ejercicios, ¿sí? O los que estamos viendo ahorita, ¿sí? También ahí los pueden tomar los ejercicios sencillos que hemos estado haciendo de 5 enunciados en este caso, 5 que estamos poniendo, ¿no? Para que ustedes los tengan y los empiecen a trabajar, ¿sí? Entonces, si no tienen ninguna duda o ningún comentario, entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase, ¿sí? Ahí voy a dejar de grabar.